buenas noches. Quiero darle la bienvenida a su diplomado en Desarrollo Sostenible y Preservación del Medio Ambiente. Esta primera sesión, este primer capítulo es muy interesante. En primer lugar, quiero darle las gracias y saludar a todos los estudiantes de la Fundación Siglo XXI de Educación para Adultos y del Colegio Siglo XXI. No solamente a nuestros estudiantes, sino también a nuestros egresados. Hemos constatado con mucha alegría que nuestros egresados se han entusiasmado y, a pesar de que no es una obligación, sino es una oportunidad, pues han aceptado y están participando de manera activa en los diplomados. Este es nuestro tercer diplomado institucional sobre desarrollo sostenible y preservación del medio ambiente. Ya tuvimos la oportunidad de, durante 11 sesiones, los miércoles también, estudiar sobre el diplomado institucional número 1, que se trataba sobre la constitución política y el funcionamiento del Estado colombiano. Fue un ejercicio muy interesante. Posteriormente hicimos otras 10 sesiones, los miércoles también a las 8 de la noche, donde tuvimos la oportunidad de conocer los derechos humanos y la ética ciudadana. Y ahora vamos durante 10 semanas también, los días miércoles a las 8 de la noche, a estudiar el diplomado en Desarrollo Sostenible y Preservación del Medio Ambiente. Especial saludo para nuestras egresadas, nuestros egresados, para los estudiantes del programa de bachillerato mayor. Creo que son los más entusiastas que han estado participando de manera muy activa en este ejercicio. Igual a nuestras estudiantes y a nuestros estudiantes del departamento del Chocó, donde tenemos un poco más de 350 personas vinculadas al programa. Igual tenemos un grupo importante de egresados. Han asumido con mucho entusiasmo este compromiso. Igual tenemos estudiantes en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Atlántico, Magdalena, La Guajira, Sucre, Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Valle, Cauca, Nariño, Eje Cafetero, en la Amazonía, en el Caquetá, en el Guaviare, en el Putumayo, en el Meta, en el Casanare, en general en todos los departamentos. Casi todos los departamentos tenemos estudiantes que están vinculados a nuestra institución. También constatamos con mucha alegría que algunos egresados nuestros desde otros países, como por ejemplo don William Uribe desde las Islas Canarias o Fernando González de Houston, Texas, pues nos han reportado que están muy motivados haciendo su diplomado. Bueno, hicieron el de Derechos Humanos y ahora pues seguramente van a iniciar o están vinculándose también a este espacio. Este espacio es un espacio de educación abierta. Queremos que ustedes tengan la tranquilidad y pues la posibilidad de invitar a sus familiares, a sus amigos, a que nos acompañen en este espacio. Como les dije, hoy vamos a iniciar con la temática número 1, que tiene que ver con las grandes etapas del desarrollo humano y su evolución. Es un tema muy interesante. Vamos a desarrollar diferentes temas. Vamos a empezar por los orígenes de la humanidad y vamos a llegar hasta nuestros días. El propósito de esta unidad es que ustedes puedan sintonizarse de manera clara con la evolución que hemos tenido como sociedad humana y cómo ha sido el crecimiento desde el punto de vista tecnológico
de las herramientas que hemos utilizado, de las formas como nos hemos organizado y podamos reflexionar sobre posteriormente cómo ha sido nuestro desarrollo. Pues es un desarrollo sumamente importante, sumamente rico en elementos que nos permiten entender cómo funciona la sociedad actual. Entonces, las invito y los invito a iniciar con nuestro diplomado. Quiero pedirles de manera muy especial que en la parte inferior hay uno en la parte inferior, yo miro, aquí, acá, en la parte inferior derecha, ahí hay como una figurita. Si ustedes hacen clic en esa figurita, les aparece la campanita y se pueden suscribir a nuestro canal. De esa manera, cada semana o cada vez que nosotros publiquemos un video, entonces a ustedes les va a llegar una notificación a su celular o a su computador, y de esa manera lo mismo las invito y los invito a mirar en la parte de la descripción. Ahí está la invitación para que se suscriban a un grupo de WhatsApp que se llama Diplomados Siglo XXI. Si ustedes se suscriben a esa suscripción, también les va a llegar cada semana las invitaciones para las sesiones del diplomado. Estamos muy contentos de dar inicio a nuestro tercer diplomado institucional. Esperamos que lo disfruten, que crezcamos como personas, que hagamos muchos comentarios. Hoy vamos a iniciar con una variación en la metodología. Ustedes al final de este video, de esta premier, tienen la oportunidad de escribir una pregunta o un comentario que les haya surgido con ocasión de este video. Y el día lunes a las 8 de la noche yo voy a presentar las respuestas a las preguntas de ustedes y voy a hacer algunas observaciones sobre los comentarios que hayan hecho. Lo haremos a través de otra plataforma que se llama Zoom, y en esa plataforma vamos a poder interactuar. Entonces, mucho ánimo y vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Vamos a hacer una breve descripción de la historia de la humanidad en media hora. Va a ser muy rápida, va a ser muy superficial porque no podemos adentrarnos en muchos detalles, pero vamos a iniciar diciendo que los primeros seres humanos fueron nómadas. Nómadas o nómades significa que iban de un lugar a otro durante diferentes épocas del año y por consiguiente no vivían en un lugar específico, sino que vivían en cavernas o en casas muy rudimentarias que dejaban deshabitadas durante buena parte del año. Los nómadas se dedicaban a la pesca, a la caza, a la recolección de frutos de los bosques y especialmente de las selvas subtropicales. Es decir, que ellos dependían de lo que la naturaleza les diera. Entonces aprendieron que en determinadas épocas del año, en ciertas partes de los ríos o en el mar, existían gran cantidad de peces, como por ejemplo cuando hay subienda. Entonces ellos ya conocían las fechas de esos eventos y se desplazaban hacia ese lugar. Estaban unas semanas, unos meses, se aprovisionaban de pescado, después seguían tenían unas rutas, iban pescando, iban cazando e iban recolectando los frutos que la naturaleza les daba. De esa manera resolvían su situación
alimentaria, resolvían sus necesidades. Va a jugar un papel importante el descubrimiento del fuego. El fuego les va a permitir varias cosas. Primero lo descubren, se piensa que accidentalmente, puede haber sido por un rayo, etcétera, pero pronto descubren cómo mantenerlo y cómo producirlo. Primero lo mantenían. Hay una película muy buena que se llama La Guerra del Fuego, que muestra un poco como esa parte primitiva, esa época primitiva donde estaban los primeros seres humanos. Bueno, entonces ese descubrimiento, ese dominio del fuego y el poder crear fuego en cualquier momento a través del frotar las piedras, ¿cierto? Sacar chispas y poder controlar ese elemento les dio un poder inmenso. Ya pudieron cocinar los alimentos. Eso le va a reducir el sistema digestivo, va a permitir una mayor y mejor nutrición, va a permitir que algunos alimentos se puedan cocinar, hacer su cocción y puedan resistir mucho más tiempo, ¿sí? De alguna manera aprendieron a hacer conservas, aprendieron a conservar. Y por otra parte, se convirtió en un arma para defenderse de los animales salvajes. Entonces, eso les permitió pues tener seguridad. El solo fuego ya ahuyentaba a los animales y además, pues en el caso de un ataque, pues el fuego era muy importante para poder repelirlo. Esa utilización del fuego va a ser muy importante porque después va a permitir la aparición de los metales, es decir, que puedan derretir, que puedan hacer fusiones, que puedan hacer aleaciones con los metales, pero ya se requiere que haya. En esta primera fase solamente usaban la madera, usaban el hueso, usaban la piedra, lo que conocemos como paleolítico, que es piedra antigua o la piedra rústica y después la piedra tallada. Entonces, neolítico va a ser una época de la historia de la humanidad donde pues hasta ya la piedra se va a mejorar, van a poder hacer puntas para sus flechas, ¿cierto? Van a tener la cerbatana, van a hacer flechas, van a hacer lanzas, van a mejorar sus artefactos para la cacería, para la pesca, van a desarrollar, inicialmente se cubrían su cuerpo con pieles, posteriormente van a aprender a tejer y a producir telas para poder resolver, empiezan también a producir el calzado, empiezan a tener diferentes tipos de elementos para su decoración, collares, etcétera. Bueno, después de este periodo, de un largo periodo, ¿cierto? Ellos van a empezar a descubrir que pues los animales que cazaban, por ejemplo los bisontes o diferentes tipos de animales, que ellos se reproducían y que era mejor tenerlos en un sitio. Entonces yo supongo, pues algunos científicos han planteado que seguramente en espacios naturales donde se podían, donde estaban cubiertos por barreras naturales, de alguna manera ellos descubrieron que si controlaban la salida de esos animales, no los dejaban salir, pues ellos se iban reproduciendo y descubren, es un gran invento, la ganadería. Es decir, que es mejor tener un hato de esos animales e ir sacrificando cuando los necesitan.
Antes les tocaba salir a cazar, entonces aparece la ganadería y empiezan a domesticar ciertas especies, ovejas, bovinos, caballos. Entonces eso va a ser en diferentes partes. En América va a ser la llama, el caso de Sudamérica es la llama la que se domestica. En Centroamérica y Norteamérica no domesticaron así animales. Eso ya les va a dar mayores insumos, los cascos, los cachos, las pieles y algo muy importante, la leche, que esa no la podían utilizar cuando cazaban, porque pues ya el animal muerto, pues ni modos. Entonces van a descubrir que los lácteos van a ser muy importantes. Igualmente descubren que cómo funcionan las plantas, cómo las semillas de las plantas caen a la tierra, ¿cierto? Y esas semillas se pueden reproducir. Entonces ya empiezan a cultivar. Descubren que ellos en ciertos sitios, entonces van a buscar los sitios más adecuados, pueden cultivar los alimentos y de esa manera surge la agricultura. Esas dos invenciones duraron muchísimos años en producirse. No es un factor que haya surgido en una generación, son muchas generaciones las que van a... Y de ahí pues van a aparecer los primeros agricultores. Eso va a permitir que se pase de ser nómadas, ya no hay necesidad de estar cazando, irse desplazando para ir a buscar los bienes, los frutos de los diferentes, de las diferentes plantas en diferentes épocas del año. Ellos hacían recorridos, sino que ya se van a asentar. Eso se llama ser sedentario. Entonces, ya ellos deciden ubicar un sitio donde van a vivir. Eso permite que ya desarrollen viviendas más sólidas, viviendas más consolidadas, utilizando inicialmente pues la madera, utilizando la piedra. Posteriormente van a utilizar también algunos elementos como los metales, pero en principio son y van a construir pues diferentes arquitecturas, van a ser templos, van a ser espacios comunales, van a ser espacios para la vivienda, ¿cierto? Van a tener diferentes tipos de viviendas, de edificaciones, surge la arquitectura, ¿cierto? Bueno, entonces también van a aparecer los tejidos, la alfarería, la cestería y otros tipos de artesanías. Eso implica que se empiezan a crear algunos poblados, algunas comunidades tienen, y generalmente se instalan a las orillas de los ríos o por cerca de los nacimientos de agua, porque pues tanto la agricultura como la ganadería como pues la pervivencia humana requieren de ese preciado líquido. Entonces todos los pueblos van a estar ubicados en el tema. Ya empiezan a aparecer diferentes formas de organización social, que las vamos a ver en otro espacio, porque hoy nos vamos a centrar es en el tema tecnológico. Entonces, estamos hablando del desarrollo tecnológico de nuestra humanidad. Entonces, ya en este momento, pues los seres humanos, pues estamos pasando el paleolítico, estamos hablando de entre 10.000 y 8.000 años antes de nuestra era, o de la era cristiana, ¿cierto? Del paso del paleolítico al neolítico se conoce con el nombre de mesolítico, ¿sí? El neolítico ya son de 8.000 años a 3.000 años antes de nuestra era, el neolítico. Y viene la edad de los metales, que se data desde los 3.300 años antes de nuestra era.
¿sí? Nosotros como especie humana, los hallazgos que hemos encontrado datan, los más antiguos están entre 200.000 y 220.000 años de existencia. Eso es lo que se ha podido establecer a través de los hallazgos. Sin embargo, si ustedes miran 200.000, todo este periodo para poder llegar a estos descubrimientos y poderse volver sedentarios, haber descubierto la ganadería y la agricultura, pues se van a gastar, si son 200.000 años, se van a gastar 190.000 siendo nómadas, aprendiendo, conociendo, y apenas 10.000 años, o sea, es una fracción muy pequeña, que es cuando aparece ya el uso de la piedra y empezamos este proceso. Después va a venir la edad de los metales. Entonces, después de la piedra pulida, el descubrimiento del fuego, empiezan a inventar cosas más elaboradas, hasta encontrar que se descubre la rueda. Más adelante, un poco más adelante, van a encontrar la rueda. Van a descubrir los metales como el cobre, el bronce, el estaño y finalmente el hierro. El descubrimiento del hierro va a ser un descubrimiento que está datado en 3.300 años antes de Cristo, antes de nuestra era, o de la era cristiana. Entonces, eso es un descubrimiento relativamente reciente. A partir del descubrimiento de los metales y pues teniendo la ganadería, teniendo la agricultura, entonces ya se van a ir dividiendo las funciones dentro de la sociedad. Unos van a ser agricultores, otros van a ser ganaderos, otros se van a volver, pues todos, las familias inicialmente pues hacían sus zapatos, hacían sus vestidos, curtían los cueros, hacían utensilios de barro para poder cocinar, para cargar el agua, para diferentes elementos. Entonces, pues ya siendo sedentarios, pues van a aparecer civilizaciones importantes, ¿sí? Ya vamos a hablar de la aparición en lo que es Europa, Asia y África, por lo menos de cuatro grandes civilizaciones. Vamos a hablar de la Mesopotamia, en lo que hoy es entre el Tigris y el Éufrates, lo que hoy es Irán, Irak, Siria, Turquía, es lo que en esa época pues comprendía la Mesopotamia, la civilización egipcia, la civilización griega y la civilización romana, el Imperio Romano de Occidente. Entonces, o el Imperio Romano, ya pues eso ya va a tener unos desarrollos muchísimo más sofisticados. Ya van a encontrar con el descubrimiento de la rueda, pues se crearon los carruajes tirados por caballos, por bueyes para arar, bueno, diferentes inventos, y la humanidad pues va creciendo en la medida también de que va teniendo más tecnología, pues puede alimentar, puede resolver las necesidades físicas de diferentes pueblos. Entonces, Mesopotamia es una civilización que era una antigua región situada en el Mediterráneo oriental, limitada al nordeste por los montes Sagros y al sureste por la meseta árabe, que corresponde a la actual Irán, Irak, Siria y Turquía, conocida como el creciente fértil. Y es la cuna de la civilización.
el sentido de que es la sociedad más antigua, data de 10.000 años antes de nuestra era, 10.000 años. Es una civilización, allí se inventó la rueda, allí ya había escritura, estaba en medio, como les dije, en medio de dos grandes ríos, que es el Tigris y el Éufrates. Esa es una característica esencial de esas civilizaciones y de los asentamientos. Y aparece en la parte urbana. Ya no somos, ya no somos cazadores, ya no somos agricultores y ganaderos dispersos, sino que empiezan a aparecer ciudades. Allí pues van a aparecer otros tipos de servicios, como, bueno, se van a consolidar las religiones, van a aparecer los mercados, va a aparecer el comercio, ¿cierto? El comercio. Entonces yo intercambio a través del trueque, después más adelante va a aparecer la moneda, ¿cierto? Y pues van a aparecer también personas que viajan de un sitio a otro y se convierten en los famosos mercaderes. Estas civilizaciones, por ejemplo, ya tienen que resolver otro tipo de problemas, es que ya tienen una arquitectura, tienen que crear caminos para desplazar cosas, tienen que traer agua, entonces empiezan a crear acueductos, ya empiezan a poseer tecnologías mucho más complejas, mucho más complejas. En la Mesopotamia ya tenían escritura, ¿sí? ya había un lenguaje, y pues eso nos ha permitido pues conocer como algunos aspectos importantes de esa civilización. Una más reciente es Egipto, los egipcios, ¿cierto? La cultura egipcia, que también está a la orilla del río Nilo. Y hay una parte del río Nilo que durante una época del año se inunda, entonces el río de manera natural pues irrigaba una serie de sectores de sus alrededores, y después ellos ahí sembraban y pues eran tierras sumamente fértiles. Es una civilización que data de 5.000 años, mientras que la Mesopotamia es de hace 10.000 años, los egipcios es de hace 5.000 años, y llega hasta los 300 años antes de nuestra era cristiana. Tiene importantes desarrollos en temas bueno, pues crearon las pirámides, que es lo que más nos vislumbra. Eso implicó tener una tecnología muy importante en términos de la construcción. Ya tenían unas religiones bastante sólidas. De hecho, pues las pirámides en buena parte son tumbas donde se iban los faraones o las personalidades allí hacia el más allá. Bueno, hay mucho que podríamos decir sobre los egipcios, ¿cierto? Hoy pues todavía nos influyen de manera importante. Después viene la civilización griega. Entonces hablamos de Homero y hablamos de Esparta y de Atenas, ¿cierto? Es la civilización más antigua ya de Europa, ¿cierto? Mientras que la Mesopotamia es del Asia, Egipto es la parte norte de África, aquí ya aparece en Europa la cultura griega, ¿cierto? Que va a tener unos desarrollos importantísimos, ya hablamos de literatura, desarrollan la navegación de manera importante, el comercio, su organización social es sumamente importante, allí aparece la democracia, aparecen las primeras escuelas, acuérdense de la Academia de Platón, el Liceo, el Congreso, o sea, el Senado, la figura de la democracia obviamente entre los ciudadanos, porque también habían esclavos que no tenían derechos, pues allí va a aparecer. Entonces Grecia ya es
es una civilización mucho más reciente, de 1200 antes de Cristo, y va a caer en el 146 antes de Cristo. Después viene el Imperio Romano, que ya corresponde al siglo III, es decir, 300 años antes de Cristo, y que va a terminar en 1453 con la caída de Constantinopla. O sea, ya vamos a hablar del siglo XV. Entonces son como las cuatro civilizaciones, pues de Roma, hay una gran cantidad de conocimientos, de destrezas, de tecnologías, y pues su poderío militar fue muy grande, tenía unas legiones inmensas, utilizaba diferentes tipos de armas, se inventaban diferentes, los acueductos romanos son los acueductos, los caminos, las ciudades, ¿cierto? Ya son sociedades complejas que tienen que resolver necesidades sumamente difíciles y que requieren de la creatividad y del uso de conocimientos bastante desarrollados. Entonces mire cómo vamos avanzando desde el nomadismo hasta encontrar sociedades tan organizadas como el Imperio Romano, que cobijó buena parte de Europa y buena parte de Asia, ¿sí? Incluso de África. Entonces, ahí obviamente estamos mirando el componente euro. Estamos desde la visión eurocéntrica. Aquí, por ejemplo, no estamos tocando el tema de China, no estamos tocando el tema de la India, y pues tampoco estamos mirando mucho el tema de África, ni estamos mirando América. Vamos a mirar un poco el tema de América. En América también se desarrollaron diferentes civilizaciones, ¿sí? En América tenemos una sociedad de 2000 años antes de nuestra era, que es la sociedad de los mayas, ¿sí? Los mayas pues estaban en el norte de México, en buena parte de Centroamérica, en todo Centroamérica. Tenían escritura, tenían aritmética, tenían calendario, tenían organización social, ya tenían diferentes religiones y diferentes dioses, ejercían comercio, tenían agricultura, tenían ganadería, arquitectura, artes plásticas, incluso se cataloga como una cultura del maíz, ¿sí? Entonces también mientras que se puede homologar, digamos, mientras que en Grecia estaban 1200 años, un poco antes de que apareciera el imperio griego o la sociedad griega clásica, en América estaban también los mayas, que pues obviamente también hicieron pirámides, hicieron una serie de construcciones arquitectónicas que pues hemos venido encontrando y hemos venido interpretando. Realmente estas sociedades son muy difíciles de identificar y de caracterizar, porque pues lo que quedan son los elementos que se pueden conservar, los tangibles. Los intangibles no están por ahí. Los aztecas también es una gran civilización, pero esa civilización estuvo desde el siglo XIII hasta el siglo XV. O sea, es una civilización de unos pueblos nómadas que también se van a centrar en Centroamérica y parte de México. Tienen también unos desarrollos importantes y llegan a interactuar con los españoles en este caso. Y está la civilización inca, que también hace parte, que también tiene, digamos, su última expresión, que fue el imperio inca, pues también fue muy reciente, del siglo XV, y pues cuando ya llegan los españoles al Perú, pues ya son el siglo XVI. Entonces solamente tiene un desarrollo de un siglo, pero pues son pueblos que tienen culturas
y antecedentes, digamos, milenarios. Por eso decimos que pues hace mucha falta una historia que nos permita identificar con mayor precisión nuestra cultura de nuestros ancestros americanos. Bueno, nosotros somos una mezcla entre indígenas, entre europeos, entre población afro, ¿cierto? Y también hay nuestros indígenas migraron del Asia y de la Polinesia por el estrecho de Bering, entonces también digamos que tenemos, por eso Vasconcelos nos decía que éramos una raza cósmica, una etnia cósmica. Bueno, se da lo que llaman los españoles el encuentro de civilizaciones, otros más románticos en España dicen que es el descubrimiento de América. Los indígenas no aceptan que los hayan descubierto, ya estaban aquí y no necesitaban que los descubrieran. Es un proceso colonial, es un proceso de invasión y de dominio colonial. La diferencia entre los europeos que llegan y los americanos que están acá es justamente una diferencia tecnológica. Los europeos tenían el dominio del hierro, las espadas, las lanzas, las armaduras, ¿cierto? Traían la pólvora, traían armas de fuego, traían caballos. Mientras que las poblaciones colombianas, digamos, colombianas americanas, sí, porque también nosotros, nuestro nombre Colombia tiene su origen en Cristóbal Colón. Nosotros estábamos saliendo estábamos en el mejor caso en el Neolítico. Manejábamos la flecha, manejábamos la cerbatana, el arco, sí, pero no teníamos el uso del hierro. Entonces, ahí hay una gran diferencia y por eso pues fueron sometidos, fueron esclavizados, fueron aculturizados, dominados por los españoles, por los franceses, por los ingleses, por los portugueses, por los holandeses, ¿cierto? Quienes crearon unas colonias y pues en el caso de América pues fueron muchos los recursos naturales que lograron enviar al antiguo continente. Bueno, entonces ahí nos encontramos y pues aquí aparecen las colonias hasta la época de la independencia. Por allá en 1789 en Francia pues va a haber una revolución muy importante, que ya la vimos en otros escenarios. Esa revolución pues va a comenzar algo que en Europa era muy extendido y eran las monarquías. Cada pueblo tenía un rey y ese rey era el que gobernaba y pues el resto eran súbditos del rey. Habían unos nobles y había una caballería, había unos ejércitos. Bueno, se va dividiendo y van apareciendo a medida que va apareciendo las diferencias tecnológicas, pues iban apareciendo nuevos ejércitos con nuevas cosas, nuevas armas, etc. Ese surgimiento de los estados modernos a partir de la Revolución Francesa, a partir de la independencia de los Estados Unidos y después la independencia de todos los pueblos de América, pues va a ser muy importante porque son el resultado de un proceso que nosotros conocemos como el humanismo y el renacimiento, que tiene que ver con
una sociedad que ya, digamos, va a reivindicar al hombre como el centro de la sociedad, como el protagonista principal y no Dios, que era la sociedad feudal donde la iglesia, digamos, legitimaba y imponía su forma de ver el mundo. Por ejemplo, a Galileo Galilei, que dijo que la Tierra era redonda y que giraba alrededor del Sol, pues lo declara la Inquisición, pues lo persiguió y lo condenó a prisión y después va a morir trágicamente. El, 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 eh, el surgimiento de ese movimiento del humanismo y el renacimiento permite el desarrollo de las diferentes ciencias. Y van a empezar a aparecer unos inventos tecnológicos muy importantes. En 1453, es decir, 40 años antes de la llegada de Colón a América, en Europa se había inventado la imprenta. La imprenta. Eso va a ser muy importante porque va a permitir la producción de documentos escritos. Y esos documentos escritos se vuelven periódicos, se vuelven folletos, se vuelven libros. Y el conocimiento que antes también se hacía en papiros y se hacía en papel, pues era sumamente difícil y costoso porque tocaba hacerlos a mano. Con la invención de la imprenta, que para muchos otros la imprenta de Gutenberg ya la habían inventado en China, pero bueno, eso es un tema que habrá que debatir en algún momento. Pues la sociedad moderna va a empezar a algo que es muy importante y es que empiezan a haber más personas letradas, más personas que saben leer y escribir. Porque para ser campesino, para ser agricultor, eso, no se necesitaba saber leer y escribir. Entonces, y pues era muy costoso un libro, no se podía. A partir de la imprenta con Gutenberg se va a dar una gran transformación y el conocimiento va a empezar a circular de mayor manera y vamos a aparecer. En esa misma época empiezan a aparecer las universidades. Bueno, hay universidades de un poco más atrás, pero del siglo XII en España y en algunas partes, pero surgen de los monasterios. Esas universidades van a jugar un papel muy importante, tanto en América, porque van a traer los primeros colegios, ¿cierto? Va a ser la iglesia la que esto, y también van a fundar desde 1570 más o menos aparecen las primeras universidades en América, 1600, 1700. Bueno, entonces aparece el conocimiento, se desarrolla el conocimiento científico y eso va a permitir unos avances muy importantes. Bueno, ya hablamos de la Revolución Francesa, hablamos, en la Revolución Francesa hubo un invento tecnológico que me gusta resaltarlo porque pues, es un invento que se parece un poco al tema de la dinamita de Nobel. Ustedes saben que los premios Nobel pues es la plata de quien inventó la dinamita. Bueno, tuvo muchos más inventos, pero buena parte de sus recursos se deben a que inventó la dinamita y él de alguna manera se arrepintió de haberlo hecho porque pues la dinamita, además de que ha servido para hacer muchas obras de ingeniería, para resolver muchos temas, también se utilizó mucho para destruir al mismo ser humano. Entonces, eso mismo pasó con Guillotín, que fue el invento de la guillotina, que es un invento, es un desarrollo de la humanidad, pero no es para el beneficio de la humanidad, sino para someter, para asesinar, para guillotinar a los adversarios, a los vencidos, a los forajidos o a quienes estén en contra de los regímenes, ¿no? Bueno, es un tema bastante complejo. Bueno, a partir de ahí van a haber muchos descubrimientos, van a aparecer muchísimas ciencias y en 1784, a finales del siglo XVIII, va a aparecer la primera revolución industrial. ¿Sí?
Es muy importante este tema porque va a aparecer la máquina a vapor. La máquina a vapor va a multiplicar exponencialmente la fuerza humana. Va a aparecer la locomotora después con vapor, pero especialmente aparecen las máquinas y las máquinas a vapor pues se alimentan con agua, pero también con fuego, y el fuego era con carbón. Entonces aparecen los primeros telares y las primeras empresas, primeras industrias, reemplazando a los artesanos. Durante la Edad Media, lo que existían eran talleres. Y en esos talleres, pues habían unos maestros que eran expertos en cada una de las diferentes disciplinas, recibían aprendices, se iban formando. Resulta que en las fábricas ya no, en las fábricas ya empiezan a hacerse producciones en serie de una manera muy rápida y muy económica, porque aunque tienen mano de obra, la mano de obra no es lo esencial, lo más importante es la fuerza de la máquina y la productividad. Entonces aparece la primera revolución industrial. En Inglaterra van a producir los paños, las telas, van a empezar a producir diferentes tipos de productos, el calzado, diferentes tipos de elementos a través de la industria. Aparece, entonces ya tenemos que tenemos la agricultura, tenemos la ganadería, ya se había desarrollado el comercio y aparece algo que no había aparecido hasta ahora, que es la industria. Entonces la industria ya no tiene como propósito producir para un determinado entorno, sino que empieza a producir y empieza a expandir, empieza a llevar para otras partes. Ya el propósito de la producción es, y ahí empieza, digamos, que el tema de la globalización, la expansión de este tipo de... Entonces, ojo, primera revolución industrial, 1784. Eso se va a desarrollar y se va a ir expandiendo por todo el mundo, la industria. Especialmente el centro industrial más importante durante esa época fue Inglaterra. Después Estados Unidos, toda Europa y pues hasta ahora habían tenido esa hegemonía política en el Asia, pues han aparecido ya durante el siglo XX nuevas expresiones de producción industrial muy importantes. Segunda revolución industrial, 1870. ¿Qué genera esa segunda revolución industrial? Es la aparición de la electricidad. Con la aparición de la electricidad, la invención de la electricidad y la generación de energía eléctrica, la transmisión de esa energía por través de cables y llevar y aparecer el bombillo y aparecer diferentes, a partir de allí, de la iluminación, pues va a permitirse que aparezcan un sinfín de artículos, de servicios, de inventos que van a revolucionar completamente la forma en que las personas se comportaban y se conoce como la segunda revolución industrial. La primera fue la invención del motor a vapor con las industrias en Londres, en Inglaterra. La segunda ya tiene más su asiento en Estados Unidos, ¿sí? Donde aparece, donde se descubre, se identifica, y a partir de ahí pues va a aparecer, bueno, las bombillas, van a aparecer el radio, va a aparecer la televisión, van a aparecer los congeladores, bueno, los ventiladores, todos los elementos que hoy tenemos en nuestra vida cotidiana que están
que se mueven a raíz del uso de la energía eléctrica. Eso va a generar el congelador, la nevera, las estufas. Entonces eso va a transformar realmente el mundo. Eso se conoce con el nombre de la segunda revolución industrial. ¿Sí? Entonces, hasta ahora llevamos primera, que es con la máquina de vapor, y la segunda, que tiene que ver con la aparición de la electricidad. Adicionalmente a esa aparición de la electricidad, aparecen las cadenas de montaje. Acuérdense de por ahí un señor que se llama Henry Ford, ¿sí? que va a montar la fábrica de automóviles, pero ahí va, ese ya es un desarrollo un poco más adelante, pero aparecen las cadenas de montaje en el sector industrial que le dan un nivel de aceleración a la producción sumamente importante, impensable en aquel entonces. Entonces, pensar que en un día produjeran 10 carros, eso era imposible. Hoy producen miles de carros en un día en una misma fábrica, o cientos de carros, y en un mes producen miles, y en un año producen cientos de miles de carros. Eso arranca con la segunda revolución industrial, que tiene que ver con la electricidad, pero tiene que ver también con las plantas de producción, y es la división del trabajo. Unos hacen una cosa, es una pequeña actividad, otros hacen otra, otros hacen otra, otros hacen otra, otros hacen otra, y se crean las cadenas de producción y de montaje en las empresas, en las fábricas, y eso reformó la producción de bienes y servicios, bueno, bienes especialmente, en el mundo. Entonces se conoce como la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial tiene que ver, bueno, en ese proceso, hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, también hay otro elemento, pero digamos que no alcanza a ser una ruptura como lo hizo la electricidad, que es la aparición del motor a gasolina. ¿Sí? Y pues ahí aparece la industria del petróleo, que hoy está tan cuestionada por el tema de los gases y el CO2 que produce. Entonces también no solamente está el motor a vapor, pues ya va a ser reemplazado por el motor eléctrico, pero también aparece otro tipo de elemento, que es el tema del petróleo, que va a producir pues gasolina, va a producir, bueno, también a través de los mismos hidrocarburos aparece el gas, y bueno, desarrollan más el carbón también para un propósito, producir electricidad. ¿Sí? Entonces aparecen plantas para la producción industrial, pero también para la producción de electricidad.Nosotros somos adictos y completamente dependientes de la electricidad. Si ustedes se van de paseo a una finca, a una finca en cualquier parte rural, van a descubrir que pues no tienen, en algunas partes no existe electricidad, y por consiguiente pues ninguno de los elementos que tenemos hoy pues funcionaría. No podemos cargar el celular, no podemos hacer ningún tipo de actividad que implique ese tema. Entonces, bueno, ahí vamos. En 1969, en la década de los 60, prácticamente ya en los 70 del siglo pasado, hace 50 años, aparece lo que se conoce como la tercera revolución industrial, que tiene que ver con la aparición del ordenador o computador o computadora, ¿cierto? Procesadores. Esa nueva invención, que es el computador, que es el ordenador,
junto con las tecnologías de la información y la comunicación, van a transformar la forma en que las personas trabajan y pues prácticamente globaliza. Por primera vez se globaliza la producción, el comercio, la información, el conocimiento empieza a fluir de manera, y las personas empezamos a movernos de manera importante. Eso se conoce como la tercera revolución industrial. Pues vamos ahí. Y hoy pues tenemos unos avances inmensos, sumamente importantes en la medicina, en la producción, el teléfono móvil que me estaba sonando ahorita, ¿cierto? La televisión, las computadoras, la medicina, las comunicaciones, la aviación, la locomoción, bueno, en todos los campos encontramos unos avances sumamente importantes. Hay una guía que nosotros tenemos en el bachillerato donde se hace una recolección de 60 inventos con sus fechas y con cada uno de sus inventores, que vale la pena revisar porque realmente son muchísimos los inventos y son infinitos, tanto así que ya el estudio del conocimiento humano no se puede hacer de manera individual. Ni una sola persona puede ser tan inteligente y tan capaz de estar, de que le quepa el desarrollo del conocimiento en su comprensión. No, hoy las personas más avanzadas son especialistas, es decir, conocen una disciplina, puede ser la medicina, puede ser la biología, puede ser la química, puede ser una ingeniería, etcétera, pero en la medida que va estudiando tiene que irse especializando en algo. Y los expertos se vuelven expertos en ese pedacito. Mi hijo tuvo un accidente, uno de mis hijos, y tuvo una fractura en la rodilla y lo operó un médico especialista en rodilla izquierda. Ahí era el tipo más brillante, más eminente y con el mayor desarrollo en ese tema y solamente opera rodilla izquierda. Entonces cada vez el conocimiento se especializa, pero están surgiendo y desarrollándose elementos tan aceleradamente y en tantos campos que ya se presume una nueva etapa que se llama, que vamos a entrar, todavía no estamos en ella, estamos en la tercera revolución industrial, pero se presume que vamos a entrar a una cuarta revolución industrial, o lo que llaman los alemanes la revolución 4.0. ¿Con qué tiene que ver esa nueva revolución que nos va a transformar la forma en que trabajamos, nos relacionamos, aprendemos, compartimos, nos comunicamos, nos va a transformar la vida? Se llama la cuarta revolución industrial. Arrancó y su enunciación arranca en el 2013, es algo relativamente reciente. Arranca en Alemania, ¿sí? Y el Estado alemán se propone una estrategia de alta tecnología con el propósito de generar una industria independiente de la mano de obra humana. El propósito de la cuarta revolución industrial es que en la producción de los bienes no intervenga el ser humano. Ese es el propósito. Tiene que ver con las máquinas, pero también con procesos digitales, tiene que ver con sistemas cibernéticos y pues con fábricas o la producción que se conoce como inteligente. Bueno, entonces eso tiene que ver con unas disciplinas, unas áreas del conocimiento que se están desarrollando hoy, que hay que conocerlas. De hecho, nosotros el sexto diplomado que vamos a hacer se llama Cuarta Revolución Industrial y Sociedad del Conocimiento.
Esa cuarta revolución industrial tiene que ver con la computación cuántica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, las neurociencias, la neurotecnología, la robótica de nuevas generaciones, la biotecnología que tiene que ver con secuenciación genética, ingeniería genética, los sistemas de almacenamiento de energía, los drones y vehículos autónomos, la impresión 3D, el Internet de las cosas, el 5G y el 6G y la carrera espacial. O sea, si ustedes cogen esas 10 temáticas que les acabo de decir, computación cuántica, inteligencia artificial, nanotecnología, neurotecnología, robótica, biotecnología, sistemas de almacenamiento de energía, drones y conducción autónoma, impresión 3D, Internet de las cosas, 5G, 6G y carrera espacial, dicen los expertos que eso va a dar como resultado una cuarta revolución industrial que va a llevar al ser humano a estar aislado o independiente de la producción de las cosas. Todo se va a robotizar, Eso no va a pasar de un día para otro, eso puede pasar en unas décadas, incluso hasta en un siglo. Que si ustedes miran, cada una de esas revoluciones pues ha tenido un periodo bastante, bueno, no tan bastante, porque la primera fue en 1784, la segunda fue en 1870, es decir, un siglo después. Esta fue el 84, menos de un siglo. Le faltaron 4 añitos no, mentiras, 14, 84, sí, un poco menos de un siglo. Menos de un siglo. La tercera es de 1968, 69, es decir, otro siglo. Si seguimos por esa tónica, ¿cierto? En el 2069 o 60 estaríamos en ese momento de la cuarta revolución industrial. ¿Por qué es importante conocer estos temas? Porque estamos en un punto de la historia de la humanidad donde se está produciendo tanto conocimiento, tanta tecnología, que ya nosotros no alcanzamos a percibir los cambios, y pues es complejo. Lo que se dice es que debemos estar dispuestos, estar atentos a una situación disruptiva, es decir, de ruptura, donde hay un cambio fuerte en las costumbres y la forma como se hacen las cosas en la sociedad. Hoy estamos en un mundo completamente globalizado. La mayoría de las cosas que tenemos puestas encima son made in China. Mire lo que está pasando en Ucrania y mire cómo nos está afectando. ¿Sí? Es decir, hoy el mundo está globalizado. Una recesión en Estados Unidos nos pone a nosotros en problemas. Es decir, que ya nosotros no solamente dependemos de nuestra realidad doméstica, sino que estamos dependiendo de una unidad. Adicionalmente, hay un gran problema, que es el que vamos a estar tratando en este diplomado. Es que los científicos nos están diciendo que el clima, ¿cierto?, se está alterando producto de la actividad antropogénica, es decir, la actividad de los hombres, de la especie humana. Y hay un proceso de calentamiento global. No solamente ese es el único problema. Hay un problema de contaminación, hay un problema de uso ya no sostenible o irracional de algunos recursos que están desapareciendo, que están siendo arrasados. Hay una sobrepoblación,
Hay unos que dicen que sí, otros que dicen que pues aquí no hay problemas por la población porque hay recursos infinitos. Parece que esos recursos no son tan infinitos. Esa realidad nos está obligando a repensar el modelo de desarrollo. Hasta aquí, hasta ahora, hemos, digamos que cumplido con que toda la naturaleza, todo el planeta estaba al servicio nuestro. Y el hombre, el ser humano, es el centro del proceso. Pero parece que esa concepción pues no es sostenible. Si seguimos con esa concepción, pues seguramente pues vamos hacia un cataclismo. Tanto así que, por ejemplo, el señor Elon Musk dice que de manera urgente necesitamos hacer una estación espacial en la Luna y otra en Marte porque corremos el riesgo de que la raza humana desaparezca a partir de un cataclismo si no tomamos medidas, si no cambiamos nuestros hábitos, si no racionalizamos lo que estamos haciendo para garantizar la sostenibilidad de la vida en el planeta. Entonces, dense en cuenta cómo empezamos siendo absolutamente dependientes del medio, de la caza, de la pesca, de la recolección, lo que la naturaleza nos diera, y hoy ya nosotros nos hemos independizado de la naturaleza, pusimos la naturaleza a nuestro servicio, estamos explotándola, pero parece que se nos está yendo la mano y necesitamos modificar la forma en que nos comportamos para garantizar que el planeta no se vaya a producir un cataclismo, una reacción de defensa de la Tierra, de los ecosistemas, porque una especie que somos la especie humana, está acabando con el planeta. Entonces, esa es el propósito de esta charla del día de hoy, es mirar cómo hemos pasado de ser parte de la naturaleza, una especie más de la naturaleza, a ser la gran especie, la especie inteligente que pone todo el planeta a su servicio, pero que hoy corre un riesgo y es que acabemos deteriorando de manera irreparable el funcionamiento del planeta y pues nos puede pasar cuenta de cobro, y esa es como la intención de reflexionar sobre lo que puede ser un desarrollo sostenible. ¿Sí? Nosotros ya vimos en el diplomado anterior los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. De esos ODS, 7 tienen que ver con la sostenibilidad ambiental, los vamos a ver más adelante. Espero que les haya quedado lo más claro posible este tema. Es una salpicada por muchos temas que cada uno pues habría que estudiarlo más en profundidad, más detenidamente, pero pues tenemos una hora para nuestra clase, no podemos avanzar, profundizar en ninguna de ellas. La pregunta de la semana, para que me la contesten en la sección de comentarios. La concepción que pone al hombre como centro de toda la creación se llama una visión antropocéntrica, es decir, el hombre es el centro. Nuestros indígenas, nuestros pueblos nativos, ellos tienen una visión distinta a la nuestra. Ellos hablan de una visión geocéntrica, es decir, que la Tierra es el centro, y en esa visión pues nos pone a nosotros como un peligro porque hemos roto los equilibrios. Tanto así que ellos a la Tierra la llaman como la Madre Tierra. La pregunta de la semana es: ¿cómo conciliar, o ustedes cómo consideran
o cuál creen que es la posición más correcta que tenemos que asumir el día de hoy. ¿Seguir en el antropocentrismo o asumir la posición de nuestros pueblos originarios, que es la geocéntrica? Es decir, que la Tierra como tal, como un todo, es el modelo de desarrollo que debemos seguir, donde armonicemos nuestro desarrollo sin desequilibrar a las otras especies, sin eliminar a las otras especies, sin contaminar tanto el planeta, etc. ¿Qué opinan de esas dos posiciones? ¿Por cuál de esas dos creen ustedes que nos va a tocar optar? Claro, no necesariamente tiene que ser entre esa y esa, sino puede haber una intermedia. Yo simplemente dejo hasta aquí. Espero que este recorrido muy rápido, muy rápido, les haya generado alguna inquietud. La idea es que ustedes hagan un comentario y recuerden que pueden dejar de aquí hasta el domingo o hasta el sábado, pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios. El día lunes a las 8 de la noche, minutos antes, les voy a enviar el link para que se puedan conectar por Zoom, donde voy a estar respondiendo todas sus inquietudes y sus preguntas sobre la clase del día de hoy. Les deseo una feliz semana. Muchas gracias por haber participado. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche con otra premier, el lunes con un Zoom, donde podremos encontrarnos y poder conversar sobre el contenido de esta sesión. ¡Feliz semana!